Buenos días de nuevo. La verdad es que ahora estoy un poco sobrecogido. No sé muy bien qué decir, ni si voy a ser capaz de terminar. Congratulations, Neil. Your work is absolutely amazing. I'm really excited and overwhelming. Thank you very much for your masterclass. He dicho que gracias por su trabajo porque verdaderamente estoy hasta nervioso de lo que me ha impresionado su fotografía, que me recuerda, como ha dicho en algunos momentos, a algunas imágenes a las fotografías de Karl Blossfeld, del que ya hablamos aquí. Es absolutamente increíble. Bueno, hoy damos un salto, no en el tiempo, pero sí un poco en el espacio. Hemos estado hablando de fotógrafos norteamericanos, hablamos de Martin Chamby en la sesión anterior, y hoy volvemos a Europa, a la vieja Francia, y vamos a hablar de Robert Dosno, el cual decía: el fotógrafo debe ser absorbente, como un papel secante, dejarse penetrar por el momento poético. Su técnica debe ser como una función de los animales, automática, instantánea prácticamente. Debe actuar de una forma que le permita centrarse en la composición, en lo que tiene delante y no en el aparato que está manejando. Ciertamente, yo creo que se logran esos resultados como los que vemos ahí, cuando esta parte de la técnica, que es importante, pero no la más importante. Y eso permite el desarrollo personal y compositivo después. Bueno, hemos titulado hoy la sesión Mucho más que un beso, aunque esta no es una palabra, no soy el padre de la idea, obedece a un artículo que apareció en el diario El Mundo hace unos años, en una exposición, creo que en 2006. Hay una fotografía que dejamos para el final, que es el beso del Hotel de Ville de 1950, que todos conoceremos, casi todos, y la voy a poner la última. Pero Dosno es mucho más que un beso, ¿no? Él nace en Gentil, cerca de París, en Francia, en 1912, y muere también en París. Pasa casi toda su vida fotografiando. En París, un fotógrafo, como vemos también, que muere muy longevo, con muchos años, y está haciendo fotos prácticamente hasta el final de sus días, hasta el final de su existencia. Se forma como litógrafo y aprende fotografía de una forma autodidacta. Él se queja que cuando empieza en el mundo de la fotografía, pues dice: cuando yo comencé nadie conocía a nadie, no había revistas que difundieran la obra de los fotógrafos más interesantes. Por eso la única persona que me influyó fue Vignot, un fotógrafo, pintor y escultor francés también de la época. Le conoce en 1931 y bueno, conocería también a Kertész, Man Ray, Brassai, incluso Cartier-Bresson. Él era muy tímido, lo cual dificultaba para este tipo de fotografía callejera, urbana, social, documental, pues le suponía un gran hándicap. Debía acercarse a la gente. Por eso las primeras fotos que hace son creo que es una de una valla con unos pósters pegados y algunos árboles, sin presencia de seres humanos. Hasta que adquiere en 1932 una Rolleiflex que le permite fotografiar a esta altura, mirando por el visor hacia abajo, y en una postura casi, como él dice, de una genuflexión, pues la hace de una forma más discreta. Decía además que él necesitaba o consideraba que hubiera aire, espacio entre él y la persona a la que retrataba, de tal manera pues que no se sintiera intimidada, ¿no? De alguna manera es el típico robado que nos gusta a muchos en realizar también, que cuando se despierta la sospecha de estar siendo fotografiado, pues la captura ya no es la misma, como todos sabemos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo muy difícil para toda Europa, especialmente para Francia también, como todos sabéis, y hay un decrecimiento de la actividad y del interés por la fotografía. Él sobrevive como puede. Estuvo alistado también en el ejército francés, en la Resistencia, hasta 1940. Fue fotógrafo de moda, trabajó para Vogue, sin abandonar esa vertiente más callejera, más marginal de los barrios parisinos. Realizó trabajos fotográficos para Renault, incluso una campaña publicitaria para Simca. Él decía, Renault le despide además, porque él robaba, que sistemáticamente llegaba tarde al trabajo y robaba tiempo, digamos, a sus encargos en la factoría para dedicarlo a lo que él le gustaba. Con Renault, la fotografía es un medio de subsistencia, aprende lo que es la técnica en ese proceso, la iluminación también, y es lo que le permite después esa faceta más creativa. Gracias a Robert Giraud también, pues se adentra en el París nocturno y conoce los ambientes marginales. La otra, se sube a un autobús, se baja en los barrios. Incluso hay una escena que relata este libro en la que él se monta en un autobús parisino y el guía les dice: tengan cuidado, no se bajen del autobús, permanezcan en grupos. Y dice: ¿cómo esto? Si está en mi ciudad,
¿qué me están descubriendo? Esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues conoce esos suburbios, esos bares, esos cafés, esos locales. Por cierto, hablando de la fotografía inteligente, que hoy me toca improvisar, porque tanto lo dicho por José como por Niall ha despertado ciertas similitudes que yo veo en algunos trabajos de Snow. Como veremos, es decir, la foto preconcebida, la paciencia en la fotografía, no todo es fruto de la casualidad. Si vemos el trabajo de Snow, él se sentaba en una calle, en un banco, en un café, se apoyaba pues a lo mejor en una valla o se subía a un edificio y esperaba a ver qué pasa. Y fotografiaba hasta que ocurría algo. Y él estaba allí para captarlo. Fruto de un trabajo preconcebido. Entonces, las prisas pues no son buenas consejeras probablemente, y ese trabajo intelectual de pensar, de concebir, de preparar, de tener un proyecto, pues es algo que además yo os invito a pensar. Yo lo estoy haciendo reflexionar, no salir a hacer fotos, sino tener una idea, una línea, una pauta, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, como vemos, además obtiene diversos premios también, el premio Kodak, el NIPS en 2 años consecutivos, en el 56 y el 57, y el Gran Premio Nacional de Fotografía en Francia en 1983. Trabaja para la agencia Rafo, que le hizo un encargo sobre los amantes de París, y fruto de esa serie es la del beso del Hotel de Ville, que veremos más adelante. A partir de ese momento surge un relanzamiento de su figura, llega a exponer en el MoMA en Nueva York junto a Willy Ronis, otro fotógrafo francés muy conocido por una fotografía especial. Hubo una exposición en Bancaja aquí hace unos años que tenía un cartel, la Rambla, recordaréis, un niño corriendo con una barra de pan bajo el brazo. Bueno, pues esa es de Willy Ronis, ¿no? Pudo incorporarse a Magnum gracias a la invitación de Cartier-Bresson, pero él declinó, para bien o para mal, pero prefirió seguir siendo fiel a la agencia Rafo, para la que trabajó hasta prácticamente el final de su vida. Hizo algunas incursiones también en el mundo del vídeo y en los años 90, en el mundo del cine, y participó en algunas películas, como vemos ahí, de René Clair, de Nicolas Bert, incluso de Bernard Tapie, y no sé si de François Truffaut, creo que también sí, Disparate al pianista en 1960. En 1994 muere, y muere triste, después de haber sido operado en triple bypass y no superar una pancreatitis aguda. ¿Y por qué muere triste? Pues fundamentalmente por los problemas surgidos a través de una denuncia por la fotografía del beso, que me lo guardo para el final, lo contamos al final. Casi prefiero ver fotos y ir recortando con el avance de las sesiones los comentarios biográficos. Esta no he podido conseguir el título de esta fotografía, pero lo que vemos muchas veces en las imágenes de Dios son escenas preparadas o son improvisadas. Es difícil distinguir muchas veces si algunos de los artífices o participantes en las fotos estaban ahí espontáneamente o hasta qué grado el papel del fotógrafo interviene en la escenografía, en hacer cómplices a los... No es fácil, tanto si les dice ponte así, mira para allá, posa, eso es muy difícil porque la fotografía perdería naturalidad, pero en algunas ocasiones lo hizo. Bueno, la mirada de soslayo, el escaparate de Rombi de 1948. En 1948, si recordáis, en las primeras sesiones, Eugene Adjet fotografiaba los escaparates desde fuera. A mí me gusta este otro punto de vista. Desde el interior vamos a fotografiar a la gente. Y coloca su cámara en una tienda, un cuadro a la izquierda, estratégicamente se sitúa donde vemos incluso la calle al fondo, con lo cual vemos un primer plano, la actitud de los personajes a la derecha, el elemento esencial que es el que va a captar la atención de los espectadores, y los transeúntes al fondo. Es decir, hay un juego entre lo que pasa en la calle, lo que pasa dentro de la tienda, porque el fotógrafo es incluso partícipe, nos hace a nosotros, yo siento, percibo que soy yo el espectador, me da la sensación de que soy yo el que está dentro de la tienda, y es lo que ha conseguido, y hace que ese juego entre todos los partícipes de esta foto le den ese valor añadido. Por otra parte, en 1948 vemos pues el puritanismo y la sorpresa, casi indignación, con la mirada de soslayo sibilina, incluso sátira, si podemos hasta llegar a pensar, del buen señor del bigote, sin que su mujer se dé cuenta de nada. Esto sigue pasando.
Además es una gran preparación porque seguramente la cámara estaba camuflada para que la gente no mirara la cámara y Seguro. él no estaba allí. Él estaría disparando a distancia, observando los gestos y disparando la cámara con un cable, con algún mecanismo, porque si no, no hubiera podido captar la atención del público sobre el cuadro, sino sobre la cámara. Inteligencia también. Inteligencia. Por eso yo creo que tiene mucha relación la sesión con algunas de las fotografías. No son fruto de la improvisación. Entonces hay un juego psicológico aquí entre el espectador, lo que están viendo. Es decir, esto es premeditado, sin lugar a dudas. Y aquí no se agota el tema. En otra de las sesiones hablas tú, tenemos que agotar, tenemos que explorar los temas. Lo vemos en las siguientes imágenes. Vemos una serie, desde uno que se tapa la cara para que no le vean, la mujer sorprendida del centro, la más puritana de todas sin duda, la sorprendida mujer que mira la parte donde la espalda pierde su nombre, la señorita de las gafas, incluso el guardia urbano parisino y el chaval más joven y ya más atrevido y que la mira con descaro en la fotografía de la derecha, mientras otro a su vez le mira con ese gesto de sorpresa, de complicidad. Bueno, verdaderamente un estudio, un trabajo, una serie. De estas tiene más. De hecho, bueno, luego veremos alguna fotografía, pero este libro no es tan barato que vemos aquí, pero sí que es de la editorial Lumber. Y lo bueno de este libro, además de que nos permite hacernos una idea de su vida y de su obra, es la calidad de impresión que a mí me ha sorprendido. Las fotografías están impresas con una calidad excepcional. Se toca hasta incluso, paséis la mano por encima de la fotografía y parece que estamos tocando una foto con los aluros de plata y la emulsión, ¿no? O sea, me da hasta buen tacto. Para el que no quiera hacer una inversión tan grande, pues siempre podemos recurrir a la versión light. Este libro, pues está en torno, pues no sé si son los 50 o 60 euros, pero podemos conformarnos con esto. ¿Qué es lo que nos cuesta un periódico y un café? Tenéis hasta el precio detrás. 7,99. Vale. Y creo que, bueno, merece la pena, ¿no? Si queréis saber algo más sobre este fotógrafo, pues os lo recomiendo. Estas son fundamentalmente fotografías. Aquí hay algún ensayo, hablo un poco más sobre su vida, su obra, incluso está en 2 o 3 idiomas. ¿Lo pongo otra vez, Beto? Vale. Seguimos. El infierno. En 1952. ¿Qué pasa? A lo mejor a alguno le recuerda algo esta foto. Eugene Ayet tiene una muy parecida. Este es un cabaret parisino y a mí me ha sorprendido los ejes que, si trazamos uno vertical y uno perpendicular, pasan justo por lo que es el rostro de este personaje y él está esperando a que pasen diferentes sujetos y vemos esa boca que envuelve en las fauces del infierno, de esta figura tan desconcertante, ¿no? Coco, un personaje de 1952. Si me permitís, tengo una nota por aquí del libro este. Bueno, este era un personaje casi, aquí está, bajo una severa intoxicación etílica. Era un personaje que casi no hablaba, había sido legionario. Lo bueno es que además documenta, data, escribe sobre las fotografías de las personas que recoge. Y nuevamente, volviendo a esa poderosa interpretación de la fotografía, o el doble lenguaje, o la ambigüedad incluso en ocasiones, o las múltiples interpretaciones, una es la voluntad del artista, del fotógrafo, y otra la del espectador. Cada uno de nosotros a lo mejor ve en este señor algo distinto, desde un personaje cómico hasta un demente o un asesino en serie, en fin, no sé, múltiples interpretaciones. Y algunas veremos sobre otras fotografías cómo es posible también. Los panes de Picasso. Esta es otra fotografía muy conocida y donde vemos además el recorte practicado, pues los no. A mí me gustan las dos. La segunda, la que está a la derecha de la pantalla, es la definitiva. Quizás si vemos en la izquierda ese rectángulo negro, esa puerta que hay al fondo, quizás esa sea la razón que impulsó al fotógrafo a hacer ese recorte. A mí también me gusta porque permite intuir que por ahí en cualquier momento puede aparecer alguien por ese hueco, por esa puerta. Incluso me atrevo a decir o a especular sobre la posibilidad de haber puesto una persona, una mano, alguien o una sombra en ese espacio en negro que le hubiera dado fuerza. La presencia de los 3 platos en la fotografía de la izquierda más me sugiere que estaba el fotógrafo invitado a comer con Picasso y una tercera persona, con lo cual nuevamente podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación
sobre quién es esa tercera persona que estaba ahí. Y siendo, en este caso, los personajes de tal enjundia, de tal calado, de tal importancia, pues todavía despierta más la curiosidad del espectador. Y el humor que ha tenido también al colocar los Sin panes duda. como si fueran Bueno, dedos. eso lo he dejado para el final, ya casi lo paso por alto, pero desde luego esos panes están estratégicamente situados, parecen la prolongación de los brazos de Picasso, parecen sus manos, verdaderamente sorprendentes, ¿no? Wanda la Trepidante, de 1953. Bueno, aquí dos fotos, una foto dentro de otra foto, vemos ese personaje en un café, en una escena de alto carga erótica, de un espectáculo pues erótico en las noches parisinas, y el público, aunque apenas se aprecia en el perfil de la bailarina, hay tres cabezas de pie de tres hombres que están mirando, con el foco de iluminación estratégicamente posicionado y esa puerta abierta donde vemos otro mundo, incluso otra parte de la sociedad que tiene vedada el acceso a este tipo de locales por las razones que pudieran ser. El intérprete de cello, en una composición atrevida, arriesgada, donde trata de mezclar en 1957 la naturaleza con elementos de otro tipo, con la presencia del hombre, pues que desde luego causa impacto. Esto no es lo habitual, esto es algo extraño, un violonchelista tocando en lo alto de una montaña en un paisaje digno de algunas de las fotografías de Adams incluso, y desde luego consigue impactar. Los años en Renault, en 1960, bueno, fotos básicamente de publicidad que son las que les permiten aprender el desarrollo de la técnica con una fuerte y acusada fuga en ambas fotografías, donde son pues años de práctica en la fotografía industrial a la que les roba su tiempo, como dijimos antes, para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. Sueños de hombre, de 1960, este personaje que vemos a continuación se llama Claude, y esta foto está hecha incluso en presencia de su mujer, la cual pues se presta hasta hacer comentarios irónicos con el fotógrafo, según cuenta este libro también. Hay una serie de 2 o 3 fotografías de este tipo, donde bueno, pues ponen de manifiesto también casi una composición un tanto humorística, sarcástica, donde hasta cómica, diría yo, en alguna medida, sobre todo si sabemos o conocemos el trasfondo de que la mujer está presente durante esta toma fotográfica, que aporta un valor añadido o explica también algo más, aporta algo más sobre esta imagen. En el Jardín de las Tuileries, de 1964, bueno, aquí estaba contratado como fotógrafo publicitario y estaba esperando un camión de transporte que iba a traer unas palanganas, según parece, para hacer una sesión, y en un momento determinado llegan a colocar estas estatuas y él estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y mirando hacia el lugar adecuado. De estas escenas sobre esculturas, estatuas, incluso combinación de la arquitectura, de las obras de arte y la gente en su entorno, en derredor, la obra de Doisneau está plagada de grandes ejemplos. La Jauría, bueno, esta también sobre fotografía e inteligencia y sobre los the edges, incluso me ha hecho pensar, ¿no? La frontera entre los hombres y las ciudades. Fijaos lo que dice, me vais a permitir que lo busque, si lo encuentro. Dice, el encanto de las ciudades, ya hemos llegado a ello, es como el de las flores, en parte depende del tiempo que vemos deslizarse. El encanto necesita lo efímero. No hay nada más indigesto que una ciudad museo consolidada con prótesis de cemento. Dice, en la actualidad se pretende expulsar la oscuridad. Las calzadas se alinean. No puedes instalar un cobertizo si no cuentas con la autorización personal del ministro de Cultura. Bueno, es una denuncia también de la evolución y la transformación que está sufriendo no solo la sociedad, sino su ciudad, donde él ha nacido, donde esa estructura llena de rincones urbanos del París medieval ha desaparecido, y a él le genera una profunda tristeza y seguramente nostalgia. Tres niños blancos en el Parc Monceau de 1971, pues donde vemos ahí esa combinación del, aunque sea un poco o hablar o trasladar algunas cosas de las apuntadas antes sobre la fotografía de naturaleza y la street photography, primer plano, sujeto, fondo,
pues vemos ese todo que es tan difícil conjugar, pues aquí también lo consigue, ¿no? Con esa prominente escultura que vemos situada a la izquierda y que además ayuda después a dirigir ese eje vertical que traza, continúa por la diagonal, por ese camino, y con esos tres niños de fondo que se adentran en la espesura de ese bosque que vemos al final de la imagen. Esta es algo así como en la plaza de Bergalán de 1950. Otra imagen, pasa despacio, ahí. Vemos claramente las distintas fotografías, personas, pues, y ese juego de miradas, esa complicidad, podemos aprender a hacer lecturas de cómo entender o cómo mirar una fotografía, algo que hacen los publicistas. Y bueno, yo aquí me pregunto también hasta qué punto esta obra es también fruto de la improvisación, o si algunos de esos personajes están participando también con el fotógrafo en diseñar la escenografía, ¿no? Prisionero bárbaro y la Venus de Calipgea en Versalles en 1996, donde aquí vemos claramente también esta imagen compuesta de una forma tan extraordinaria, donde además, si ya de por sí la obra escultórica y el entorno facilitaba las cosas, a mí me parece que la figura del fondo, la figura femenina, me pregunto yo si es un ángel, si es un demonio, si se mira casi con vergüenza, si sabe que la está observando la otra figura en primer plano. Yo me he detenido, me gusta detenerme, estudiar las fotografías, ver lo que cuentan, las historias, el contexto, y luego el gesto de esa figura masculina en la izquierda me parece también muy interesante, con esa pose. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estaban puestas ahí? El que diseñó el parque, incluso el escultor de la obra, ¿las puso a propósito, ex profeso? Pues nos lo podemos preguntar. E incluso vemos un seto en la parte inferior, que parece una cortina que de alguna manera oculta esa desnudez, y es una especie de biombo diseñado o construido para dar esa privacidad a la escena, a la figura femenina. A mí me parece muy, muy interesante los distintos elementos que vemos en esta fotografía. Catherine Bernier en 1963. Bueno, esta fotografía, una figura central, un contrapicado. Los fotógrafos aprenden. Recientemente he visto alguna fotografía incluso de Bresson, que iba por París con una escalera de 3 metros, la apoyaba en las paredes y se ponía a tirar desde arriba. Bueno, pues vemos que estos ángulos sorprenden, esos límites que hablábamos, y como además de nuevamente las formas circulares, volvemos a la composición de lo que nos hablará Benito más adelante, un semicírculo, un círculo, una figura central y una división del encuadre en dos mitades que forman casi dos triángulos perfectos, equiláteros, y una maraña ahí de distintos elementos que no llego a distinguir muy bien qué son. Parte de los elementos, supongo, de la escena, del escenario, ¿no? de este lugar. Tiene otras series fotográficas sobre el ballet y el teatro verdaderamente interesantes. Las batas de la Rue Rivoli de 1978, esta quizás sea más conocida. Esta fotografía, bueno, pues ha sido muy publicada también, del París más actual, más moderno, con esa combinación de los niños cruzando trazando esa línea recta, primer plano, los coches y la fuga que nos dirige nuevamente hacia el fondo de la imagen. Bueno, y algo quizás más desconocido es que también hizo algunas fotografías en color. En el año 60 es invitado a viajar a los Estados Unidos para realizar un reportaje fotográfico para la revista Fortune, y más o menos obtiene unas 50 fotografías donde retrata la opulencia, el modo de vida norteamericano muy diferente al París que él ha conocido, de un modo socarrón, sarcástico, y sorprendido por ese estilo de vida muy diferente a la pobreza que él ha vivido desde pequeño en París. Y como decía su hija, pues tiene la impresión de haber aterrizado en Marte, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de fotografías. Palm Springs en 1960, una foto, bueno, casi de turismo. Esto era algo impensable hace unos años. Ten en cuenta que la Segunda Guerra Mundial prácticamente acaba de ocurrir. Todavía no se ha vivido la Revolución de Mayo del 68 en Francia, ¿no? Entonces, pues esto es la modernidad norteamericana. Quizás sorprende al fotógrafo francés,
con estas palmeras que vemos tan típicas de Beverly Hills, etcétera, ¿no? Pelotas de golf en Palm Springs también en 1960. Vemos esa división en 3 líneas rectangulares de la composición, un eje vertical, y cómo las pelotas están alineadas hacia esa figura. Es decir, le ha dado un marco en un punto de vista, pues desde luego muy original y que pues no todos vemos, ¿no? Una manipulación de la escala. Efectivamente, hay una manipulación. Tenemos esas pelotas tan grandes que sobredimensionan y contrastan mucho con las palmeras del fondo. La figura del golfista juega con la escala, efectivamente. Cisnes inflables, aquí también vemos un ejercicio de escalas y de 1960, con una figura del primer cisne situado en la parte de la izquierda. Dale, y ahí van apareciendo. Ahora, vemos esa lectura que podemos hacer, donde vamos, si hacemos una interpretación de izquierda a derecha, pues vamos recorriendo la fotografía hasta el sujeto que está situado a la derecha de un modo buscado, pretendido, y la línea del horizonte podemos concluir por esas montañas al fondo. Vemos 3 grupos de imágenes o de elementos estratégicamente distribuidos en las Italia pasa, que forman pues ese triángulo, lo que algunos llaman esa teoría de los nones, sobre la que ya se ha hablado aquí en alguna ocasión, ¿no? Que no es ni más ni menos que el conjugar pues el triángulo, un elemento de extraordinaria fuerza visual en la composición en fotografía. Bueno, él decía también, y se quejaba, hay una enorme agresividad, la gente no coopera en absoluto, y el aspecto de los barrios es muy distinto. Nadie tiene tiempo, la gente ha perdido la frescura, cada vez es más difícil hacer fotografías en la... ¿Esto os suena? ¿Verdad? Ahora. Sí. Es verdad. Dice, cada vez es más difícil hacer fotografías en la calle. La gente te demanda, te denuncia si se reconoce en la fotografía. Vamos a tener que utilizar extras. Bueno, él lo hizo. Fijaos que algunos concursos como National Geographic pide, si será una persona, firmado por escrito el consentimiento de la persona que está retratada. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Bueno, eso es, yo creo que es quizás en los países con menos desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, quizás sea más fácil, no lo sé, no soy yo muy... Pero aquí en el mundo occidental, por así decirlo, hacer fotos en la calle de gente, pues casi hay que pagarles. Es muy difícil, ¿no? En la revista Life le hace un encargo para una serie muy famosa que se llama Los Amantes de París, en 1950. Por eso está la diapositiva anterior sobre sus impresiones, sobre cómo hacer las fotos y vamos a necesitar extras. Pues seguramente lo dijo por lo que le ocurrió con esta fotografía. Bueno, esta es una de las series de las que realizó series sobre besos, gente besándose en París. Y la siguiente, que es el beso del Hotel de Ville en 1950, pues probablemente sea una de las imágenes que ha dado a Francia, a París, esa imagen de romanticismo. Estoy seguro que esta imagen es gran responsable en Estados Unidos y en el resto del mundo de considerar a París como casi la capital mundial del amor, de la pasión, ¿eh? Y esta foto pues se han vendido más de 500.000 ejemplares en una galería en París. Creo que está en torno a los 25.000 euros la adquisición de una copia, cuando el resto de la obra de Doisneau está entre los 6.000 y 8.000 euros. Esta pues se puede adquirir el que quiera por unos 25.000. Creo que en 1990 aproximadamente, él siempre dijo que esta foto era espontánea, que estaba sentada en la cafetería, y hoy sabemos que no, que eran 2 actores que él ve por la calle, que les contrata y que les paga. Ella creo que se llama François, y más o menos en 1990 dicen, bueno, esto es un negocio, vamos a obtener nuestro rédito, nuestros beneficios, y denuncian a Doisneau, el cual había entregado una fotografía original a cada uno de ellos firmada. Concretamente, el señor de la fotografía la vendió a un coleccionista suizo más o menos por 155.000 euros, con lo cual creo que ya sacó bastante beneficio de la imagen, ¿no? Además de haber pasado la historia. Bueno, pues al final él pudo demostrar que ya les había pagado, que les había contratado, efectivamente, que ya habían cobrado, y que esta fotografía era suya y que formaba parte de otra serie, aportando
fotos con los mismos protagonistas en lugares diferentes. Y de alguna manera ese secreto que él había mantenido oculto durante tanto tiempo sobre la espontaneidad de esta imagen, pues debió quedar desvelado para su tristeza y su desgracia, que le causó un gran pesar y murió triste precisamente por la avaricia, por la codicia del ser humano, pues casi los albores ya del siglo XXI. Pues sí, hay que decir la verdad, ¿no? Al hacer fotos. Dice, hoy en día la imaginación visual de la gente es mucho más sofisticada, mucho más desarrollada, en particular en los jóvenes, que usted puede hacer una fotografía que ligeramente sugiera algo, que ellos harán de ella lo que deseen. Esto, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto, porque todos hemos sufrido una educación visual desde nuestro nacimiento hasta nuestro desarrollo y nuestra madurez, algo que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, esa cultura visual era muy diferente. La fotografía, el cine, la imagen impresa ha contribuido a cambiar nuestra forma de ver y de entender incluso la vida, la sociedad. Y eso se ha producido en gran medida, como decíamos, incluso de una forma dirigida. Se crea tendencia, se crea corriente en el momento que alguien es sobreexpuesto, como decías tú, en un momento determinado, algo en lo que se basa la publicidad, y dirigen nuestra atención, nuestra mirada, nuestra educación visual y cultural. Bueno, y este es Duisneau, muerto en 1992, en 1992, y bueno, esta es otro retrato de él. Alguien le llamó también el pescador de imágenes, y creo que eso hubiera sido, como también José apuntó, un excelente título para esta breve aproximación a la vida y obra de Duisneau. Y con esto acabamos por hoy. Muchas gracias.